Yo estoy seguro que muchos de nosotros necesitamos recordar algo que aparentemente es sencillo. ¿Cómo así que yo tengo que recordar de que Él está conmigo si Él es omnipresente? Pero muchas veces vivimos como si Dios no estuviera con nosotros. ¿Cómo lo sé? Por las preocupaciones que tenemos, por las ansiedades que nos dan, por los desalientos que tenemos, por cómo reaccionamos cuando viene la enfermedad a nuestra vida, por cómo reaccionamos cuando pasan las cosas, cuando pasan cosas que no estamos esperando o que no tenemos planeadas. Cada vez que tú y yo nos enfrentamos a cosas donde perdemos el control o donde suceden totalmente a lo contrario a lo que nosotros hemos estado orando, pidiendo, ayunando, clamando, nos desalentamos. Entonces, si hay desaliento en nuestras vidas, eso es una muestra de que nos hemos olvidado de que Dios está con nosotros. Amén. Y hoy lo vamos a ver en Ageo capítulo 2. Hemos estado viendo el libro de Ageo, enseñándolo expositivamente para los que vienen por primera vez o segunda vez o son nuevos en la iglesia. Nosotros enseñamos expositivamente. Y hemos estado enseñando expositivamente, en este caso el libro de Ageo, secuencialmente. Y ya estamos en el capítulo número 2. Y estoy seguro que Dios nos va a hablar. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a orar después para que el Señor nos hable. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Recuerden que habían estaba el templo destruido y el Señor le está mandando a mirar al templo de Salomón. Entonces dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. ¿Cómo termina? No teman, no teman. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, hoy te damos gracias. Tu palabra, Señor, es suficiente para nuestra vida. Por eso, Señor, hoy te pido, Espíritu Santo, que seas implantando, sembrando como una semilla que entra, Señor, a una tierra. Implanta y siembra tu palabra, tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos. Yo no creo, Señor, que nos hayas traído a este lugar para que salgamos igual. Tu palabra es poderosa, tu palabra es suficiente. Con tu palabra, Señor, formaste los cielos y la tierra. Señor, y hoy tu palabra va a ser expuesta. Así que hoy te pido, mi Dios, que transformes nuestros corazones. Pásalos de muerte a vida. Pásalos, Señor, de estar dormitando, apáticos, a ser corazones activos para tu gloria. Pásalos, Señor, de ser corazones enfermos, heridos, desanimados, desalentados. Señor, y hoy anímanos por medio de tu palabra. Y déjanos saber, Señor, que tu presencia nos impulsa a que no temamos en ningún momento en nuestra vida.
Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Hermanos, es hermoso lo que la palabra puede hacer. Es hermoso lo que la palabra puede hacer. Por eso te invito a que pongas tu celular en silencio. Es hermoso lo que la palabra puede hacer. Vemos, y voy a hacer como un resumen muy rápido del capítulo 1, por amor a las personas que hoy se unen y que no han estado en las enseñanzas del capítulo anterior. El Señor llama a Ciro y el Señor levanta a este rey para que venza a Nabucodonosor. ¿Por qué? Sencillamente porque Israel estaba exiliado. Dios lo había sacado de Israel, el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Dios los había sacado y los había literalmente deportado a Babilonia por causa del necio corazón de Israel. Hermanos, Dios procesa nuestros corazones. Dios no es ese Dios que nos ve hacer cosas y no vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. El pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz, un pueblo duro de corazón, y Dios levantó por casi 800 años, Dios levantaba reyes, jueces, profetas, para que Israel volviera su corazón a Dios. Pero nuestros corazones son duros, familia. Y Dios muchas veces les toca procesar nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él. ¿O qué padre, mi hermano? Yo quiero que tú pienses esto. Porque muchas veces exigimos de Dios cosas que nosotros no hacemos como papás. ¿Qué padre va a ver a su hijo pecar y le va a decir, bueno, sigue pecando que no vas a tener consecuencias? Ninguno. Eso no es amor. Si tú permites que tu hijo haga lo que le dé la gana, eso no es amor. Porque yo amo a mis hijas, las disciplino. Porque yo amo a mis hijas, les quito privilegios para que aprendan. Cualquiera que sea el privilegio, aunque le duelan, se los quito para que aprendan. Entonces Dios les estaba quitando el privilegio de estar en su pueblo, en su tierra. No solamente eso, Dios les estaba quitando el privilegio de adorarlo en el templo de Salomón. El templo en aquella época, el mejor. Pasaron del tabernáculo al templo. Algo sorprendente. Y Dios estaba procesando a su pueblo. Lo sacó de su ciudad, de su país, y lo llevó a que fuera esclavo, a que sirviera a otra nación pagana con otro Dios, con D minúscula. Pero gracias al Señor, por eso es que es tan importante que nosotros escuchemos la palabra. Por eso es que es tan importante que nosotros nos congreguemos. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos leer la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros la leamos en voz alta, porque es la palabra profética más segura. Tú y yo no tenemos que estar esperando que alguien venga y que alguien nos profetice. Lee la palabra del Señor y ya allí el Señor te está profetizando. Y léela en voz alta. Es tan importante porque 16 años ellos regresaron después de 60 y pico de años, 70 años, y después entraron en una apatía espiritual por 16 años. Y la palabra del Señor los avivó. Fue la palabra del Señor. No fue, échale ganas, tranquilo, echa para adelante. No fue eso. No fue que se puso un coach motivacional y digo, vamos para adelante, vamos, tú puedes. No, eso no fue. Fue la palabra del Señor que vino a confrontar a un pueblo que estaba dormido y que estaba apático a las cosas del Señor. Y entonces Ageo es levantado por el puro afecto de la voluntad de Dios, de su amor. Y Ageo, las primeras palabras que dice es, ustedes están gastando todos sus recursos en sus casas y han olvidado el templo del Señor. Y esa palabra, mi hermano, retumbó en el corazón de los oyentes. Ustedes no están haciendo las cosas bien, han olvidado la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y dice la historia que usaban las maderas que tenían que servir para la edificación del templo, la usaban en sus casas para que se vieran bonitas, casas artesonadas, dice la palabra. Entonces Dios levanta a Ageo y dijo, diles que consideren sus caminos.
Y esa fue una de las enseñanzas que dimos. Consideren sus caminos, reflexionen, pongan el freno de emergencia. No andes en automático. No andes en neutro. Mete el freno de emergencia y di qué estoy haciendo con mi vida. ¿A quién le estoy entregando mi corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? Si este novio se va, ¿qué pasa? Estoy tan apegado, tengo un apego a personas. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo está mi relación con Dios? Cuando el pueblo escuchó eso, mi hermano, el pueblo se arrepintió, volvió de su apatía espiritual, fue obediente y comenzó a construir el templo de nuevo. Pero como todos nosotros, mi hermano, algo pasa y nos desanimamos. ¿Cuántos se han sentido desanimados alguna vez en su vida? Levánteme la mano. Le voy a preguntar otra vez, pero me incluyen el U. ¿Cuántos han estado desanimados alguna vez en su vida? Ese es el amén para los desanimados. Mis hermanos, todos hemos sido desanimados por cualquier cosa. El desánimo nos paraliza, el desánimo nos roba la esperanza, el desánimo nos lleva a pensar que nuestro esfuerzo es inútil, el desánimo nos lleva a pensar que no tenemos lo que se necesita para salir adelante. Y estos hombres, este pueblo, y esto lo podemos ver, y este es mi primer punto, está entre los versículos 1 al 3. Y yo le puse como encabezado: la palabra del Señor sirve para reenfocar a los corazones desanimados. Lo voy a repetir. La palabra del Señor sirve para reenfocar, para animar a los corazones que están desanimados. Pastor, yo lo que necesito es jugar fútbol para desestresarme. No, mi hermano. Yo lo que necesito es ver Netflix. No, mi hermano. Tú necesitas la palabra del Señor para que salgas de ese corazón apático y desanimado que tienes. Miren cómo dice, el día 21 del mes séptimo, otra vez, esta es la segunda vez que Dios levanta al profeta Ageo, dice: vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ya había venido hace un mes antes, cuando él confrontó, en el mes sexto. Ahora estamos en el mes séptimo. Otra vez levanta Dios a Ageo para que él otra vez vuelva a traer palabra de parte del Señor. Y dice: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? Miren lo que significa esto, estas tres preguntas. Los ancianos habían regresado de Babilonia y habían visto cómo el pueblo había sido destruido. Ellos no lo habían visto, sino que lo ven por primera vez 70 años después. Como si tú te fueras a Estados Unidos o a donde sea y tú regresaras y tú ves tu casa vuelta a nada, destruida. Pasó un bulldozer de eso y la destruyó totalmente. Entonces tú vienes y dices: pero ¿cómo así? Toca reedificarla. Pero resulta que ya no tienes la misma plata que cuando tenías hace 30 años cuando tú la construiste. Entonces ahora tienes menos dinero y menos recursos y menos fuerzas porque estás más envejecido. Entonces tú lo que vas a hacer es lo que puedes con los recursos que tienes para reedificar tu casa. Eso era lo que estaba pasando en aquella época. Ellos llegaron con algo de provisión de Babilonia, pero 16 años después, recuerden que ellos habían durado 16 años para otra vez volver a reconstruir el templo. Se les había acabado el recurso, no tenían plata, no tenían fuerzas. Ya las generaciones habían crecido. Entonces, ellos ven, empiezan a construir y dicen: esta casa no es como la anterior. Dicen: este templo no es como el que nos destruyó Nabucodonosor. En el templo de Nabucodonosor estaba el arca del pacto, la presencia de Dios estaba ahí, la shequina de Dios estaba ahí.
Dios mío, eso estaba lleno de oro. La gente de todo el mundo había mandado recursos para que se construyera ese templo. Y aquí nadie nos da plata. No tenemos ni un peso para comprar un ladrillo más. Entonces ellos venían y comparaban, porque muchas veces el desaliento viene por la comparación que nosotros hacemos. Es que esto no es tan bueno como antes. Esto no es tan bueno como cuando mi vida se trastocó después de que fui abusada. Esto no es tan bueno como antes. Yo miro hacia atrás y digo, yo anhelo ir hacia atrás. Algunos hombres con los que he podido hablar de teología y de doctrina, muchos dicen, yo anhelo vivir en la época de los discípulos. Mi hermano, tú no quieres eso. No había AAA. O sea, tú no quieres ir al baño así, no lo quieres. O sea, tú no quieres vivir en una época donde todavía no estaba entendida la resurrección de Jesucristo. No lo quieres. Ahora vivimos una época privilegiada. Pero muchas veces tú y yo miramos hacia atrás y pensamos que lo anterior fue mejor. Y eso era lo que estaba pasando con estos hombres. Mirémoslo en Esdras capítulo 3, versículos 12 al 13. Esdras capítulo 3, versículos 12 al 13. Y miren el detalle. Pero muchos sacerdotes y levitas, es decir, los líderes y jefes de las casas paternas, los líderes y los pastores de su casa, ¿cuántos hombres cabeza de hogar hay aquí? Levántame la mano. Ok. Miren que ahorita vamos a hablar de una responsabilidad que tú y yo tenemos en nuestros hogares. Dice, pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, el templo que era espectacular, cuando echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban. Pero no lloraban de alegría. Lloraban porque, te voy a decir por qué lloraban. Porque ellos juraban y pensaban que Dios no iba a habitar en ese templo, porque ese templo era menor. No era tan espléndido como el anterior, como el de Salomón. Entonces ellos tenían en la cabeza que a Dios le interesaban los lujos. Es que Dios, como ya no hay oro, Dios no va a venir. Como ya no hay maderas espectaculares que vienen de Persia, Dios no va a venir. Entonces ellos estaban supremamente desenfocados, como muchas veces estamos tú y yo. Es que si yo no soy este tipo de cristiano, entonces Dios no me va a usar. Es que, y escuchen, muchas veces tú y yo usamos las disciplinas espirituales moralmente y eso es pecado. Te lo voy a explicar de esta manera, sencillito. Si yo no oro, tú no me bendices. Si yo no leo la palabra, tú no me bendices. Si yo no ayuno, por eso es que no me ha pasado lo que yo le estoy pidiendo, porque es que yo no he ayunado. Usamos las disciplinas, los tesoros, los medios de gracia del Señor para coger la mano del Señor y quebrarla. Y eso era lo que ellos querían. Querían hacer la casa bien bonita para que Dios estuviera agradado de la casa y no de ellos, sino de la casa, de los ladrillos, porque pensaban que por los ladrillos Dios habitaba. Pensamos que por nuestras oraciones o nuestros estudios teológicos bien fundamentados, Dios nos va a usar más. Mi pregunta es, ¿cómo Dios hace con el indígena que solamente tiene el Nuevo Testamento de allá de las Amazonas? ¿Cómo Dios hace para usarlo? Esto no se trata del que corre, esto no se trata del que vuela, esto no se trata del más inteligente o del más sabio. Esto se trata de que el Señor es capaz de coger nuestros esfuerzos inútiles e ineptos y transformarlos para su gloria. Hermanos, no había alguien más inútil, literalmente hablando, que el ladrón al lado de Cristo. Ese tipo estaba inútil, no podía hacer absolutamente nada. Y solamente una sola frase bastó para que él recibiera gracia del Señor. Una sola, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él no le dijo,
Martín Lutero dice que las 5 solas de la Reforma son no nada. Oye, es que yo he entendido la doctrina esta con la otra. No, él dijo, acuérdate de mí, Señor. Así sencillito, sin mucha parafernalia, sin tanto adorno, sencillito. Porque es que Dios no necesita de casas espléndidas para habitar. Si no, mi hermano, te la voy a poner bien clara. Si no, Él nunca hubiera venido a habitar a mi vida porque yo no era para nada espléndido. ¿Te das cuenta? Miren, hay una mentira de Satanás que dice que tú te tienes que limpiar para que Él venga. Es que, ¿cómo el Señor va a venir a mi vida si es que yo soy tan pecador? Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y los falsos profetas o los falsos pastores vienen y te dicen, no, te tienes que santificar para que Él venga. Deja esto, deja lo otro, deja lo otro, deja lo otro, deja lo otro, deja la fornicación, deja el novio, deja el cigarrillo, deja esto para que Él venga. Porque Él solamente va a habitar en los lugares limpios y eso es mentira del diablo. Porque la Biblia dice, y él lo leyó ahorita el pastor Mario, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando había olor a putrefacción en mi vida, en ese momento el Señor vino y cambió absolutamente todo lo que estaba podrido en mi vida y le dio vida. Yo no podía hacer una obra antes, una sola obra. Todas las obras que yo hacía antes para Dios eran trapo de inmundicia. Para los que entienden que es trapo de inmundicia. Los que las mujeres usan una vez al mes. Así dice su palabra. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, hey, tranquilos. Yo no tengo mucho que ver o no tengo nada que ver. Mi presencia ya está con ustedes. Mario lo predicó hace 2 semanas atrás. El versículo 13 dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, 13, estamos en el 13 del capítulo 1, no del capítulo 2. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo y le dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Es decir, no había un templo reedificado todavía y la presencia de Dios ya estaba allí. ¿Sí me entienden? No habías crecido espiritualmente todavía y la presencia de Dios ya estaba allí, ya estuvo allí. Hermanos, hay una medicina para el desánimo. Y yo no sé si les voy a dañar algún negocio de alguno de ustedes, no estoy muy seguro. Pero la medicina para el desánimo no se trata de tomar vitaminas. Ni de Herbalife, ni de For Life, ni de Pegna Life, ni de FortiLife, ni de ninguno de esos. Ni de Fusion. No se trata de comprar cosas para que tú te sientas lleno. La medicina para el desánimo o para levantar nuestras defensas espirituales viene solamente de la presencia de Dios en nosotros. Mi hermano, es que estoy triste, necesito ir a Sara. Necesito ir a Villa Country, no hay nada. Otro sí necesito ir a Alumbra, Villa Country, Alumbra. Señor, perdón. Es que estoy triste, necesito ir a Samue a comer un chuzo desgranado. Es que estoy triste, necesito que venga mi novio y acostarme con él para sentirme amada. Es que estoy triste, necesito un abrazo de alguien. Y sí, Dios puede usar el abrazo de alguien, no la fornicación de alguien, no. El abrazo de alguien para sentirte acompañada, pero ese no es el medicamento principal de Dios. Pastor, es que llevo sin dormir, necesito una pastilla para dormir. Mi hermano, eso es tan ineficaz que mañana la vas a necesitar otra vez, y pasado mañana la vas a necesitar otra vez, y traspasado mañana la vas a necesitar otra vez, y dentro de 2 meses la vas a necesitar otra vez. Por eso es que el Señor lo hizo así, para que tú y yo nos demos cuenta que todo aparte de Dios es ineficaz.
Es que yo lo que necesito es cumplir mi propósito. Dios me hizo cantante, entonces yo necesito ser estrella. Yo necesito cumplir mi propósito. Dios me llamó al pastorado. Hasta que no sea pastor, entonces no voy a estar completo. Yo necesito cumplir mi propósito. Soy ingeniero. Hasta que no firme con una firma de ingenieros, no estoy bien, no estoy tranquilo. No, mi hermano, eso no pasa así. El antídoto para el desánimo es la presencia de Dios con nosotros. Suena sencillo, pero te lo quiero recordar otra vez. El antídoto para el desánimo es la presencia de Dios con nosotros. Versículo 4, punto número 2. Le puse como encabezado: ánimo, no te desanimes, esfuérzate y trabaja porque Dios está contigo. Esfuérzate y trabaja porque Dios está contigo. Versículo 4. Dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel. Declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. 2 mandamientos, 2 imperativos veo yo ahí. Primero, esfuércense. Segundo, trabajen. Esfuércense y trabajen. ¿Qué significa eso? 3 veces lo dice en un solo versículo. Y ustedes saben que cuando estudiamos la Biblia correctamente, debes ver, una de las partes que tienes que ver es palabras repetidas para buscar un argumento o un énfasis. Y en un solo versículo hay 3 veces esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Qué significa eso? Viene de la palabra en hebreo que significa fuerza en los brazos y en las manos para colgarse de algo. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando Dios le estaba diciendo al pueblo, esfuérzate, Él no estaba pensando en haz dieta, haz ejercicio. Levántate más temprano en la mañana para que corras. Él lo que estaba pensando es esfuérzate, búscame, aférrate a mí. Aférrense a mí. Miren cómo otro significado es cobrar ánimo, perseguir ardientemente, buscar apasionadamente y escudriñar hasta que pueda ser encontrado. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo que estaba desanimado? No le estaba diciendo duerme hasta las 11:30 de la mañana. Él no le estaba diciendo eso. Tranquilo, descansa. Eso es porque te hace falta sueño. Él no le estaba diciendo eso. Él le estaba diciendo al pueblo desanimado, esfuérzate. ¿Te das cuenta? Totalmente lo contrario. Esfuérzate y trabaja. Le estaba diciendo al pueblo desanimado, apasionadamente búscame. Esfuérzate. Búscame. Hermanos, esto de ser cristiano no es para perezosos. La pasividad en el cristianismo no es una opción. No es una opción. Mi hermano, nosotros tenemos que buscarle a Él y a su presencia. ¿Cómo no lo vamos a buscar si Él nos buscó primero a nosotros? ¿Cómo no le vamos a amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, si Él nos amó con toda su fuerza hasta la cruz del Calvario? ¿Cómo yo no le voy a entregar mi vida al único capaz de salvarme de mis pecados y de mis porquerías? ¿Cómo no me voy a forzar por conocerle más? ¿Cómo yo voy a ser un perezoso? Hermanos, la neutralidad como cristianos no es una opción. Tenemos que tomar una decisión y buscarlo. Esforzarnos. Dios nos está exhortando a buscarle y a servirle. Esto no es de perezosos y cómodos. Esfuércense, pongan las manos en el arado, esfuércense, búsquenme y sírvanme.
Esfuércense, esfuércense. Pastor, es que yo sí me estoy esforzando. ¿Cómo? Estoy viniendo todos los domingos. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación con Dios? Miren lo hermoso. Mira, la Biblia tiene algunos detalles que es supremamente interesante. Miren cómo Ageo le dice, o cómo Dios usa a Ageo para declarar esta palabra. Dice primero, esfuérzate Zorobabel, gobierno. Esfuérzate Josué, sacerdote. Y esfuércense pueblo. ¿Sabes qué quiere decir ese orden? Porque el orden es interesante. Se tienen que esforzar los líderes antes que el pueblo. Hermanos, y aquí les quiero hablar a los papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Papás, hombres, varón. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos hombres solteros que se tienen que preparar para su esposa hay aquí? Pocos solteros. Señor, trae solteros para las solteras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que no los busquen afuera, Señor. No están ni en ninguna discoteca, ni en ningún bar, sino que están aquí en tu reino. Miren, los padres necesitamos esforzarnos. Escúcheme bien, hombres. No puede ser que tu casa espiritualmente lo sustente. Escúcheme bien, mujeres, y no quiero que ustedes mal piensen esto. Estoy hablando del orden bíblico. No puede ser que el mover espiritual sea sustentado por la oración de una mujer. No estoy siendo machista para nada. Efesios capítulo 5 lo dice. Que tú y yo estamos llamados a ejercer 3 palabras. Estamos llamados a pastorear, estamos llamados a proteger y estamos llamados a proteger, a proveer. Pastorear, proteger, proveer. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, escúcheme bien, mujeres solteras, no te cases con un tipo que no te puede pastorear. O que no esté creciendo por lo menos para pastorearte. No importa si no es maduro todavía en el Señor, pero tú tienes que ver las ganas, el esfuerzo para crecer, para que Él sea el brazo cuando tú te caigas. Hermanos, hay hijos en nuestra casa. ¿Cuántos tienen hijos en sus casas? Levanten, aunque sean pequeños. Hermanos, nuestros hijos, estas generaciones necesitan ver a padres firmes y esforzados en la fe. Las futuras generaciones necesitan tener modelos esforzados, trabajadores y con hambre de su presencia. Las futuras generaciones necesitan ver a padres que trabajen en sus principios, en sus valores bíblicos, que crezcan doctrinalmente hablando, que estudien la palabra. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo. Hermanos, aquí hay, y quiero que no me malentiendan, porque si dejamos la enseñanza hasta ahí, tú lo que vas a hacer cuando salgas es esforzarte nada más, sin ninguna base, sin ningún fundamento. Entonces, esta enseñanza hasta ahora sería una obediencia moral, a esforzarme solamente. Me tengo que esforzar y punto. Pero lo que Dios está mostrando aquí es una responsabilidad de tener que esforzarse dependiente al Señor. Alguien lo resumió en esta frase: responsabilidad dependiente. Responsabilidad dependiente. Es decir, tú y yo tenemos una responsabilidad de esforzarnos y trabajar, pero dependientes a que la presencia de Dios está con nosotros. Te lo voy a mostrar. Miren cómo dice el versículo 4 otra vez. Dice: esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes. ¿Te das cuenta? Eso lo cambia todo. Y Dios lo ha dicho una y otra vez. Una y otra vez. Deuteronomio 31, 7 al 8. Dice:
Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. Y se la darás por heredad. El Señor irá delante de ti, y miren la promesa. O sea, firme y valiente, miren arriba. Firme y valiente, Él estará contigo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estar, nuestra responsabilidad es ser firmes y valientes, trabajar, esforzados. ¿Pero por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él sabe, mi hermano, que tú y yo no vamos a tener una estabilidad de firmeza y de valentía toda nuestra vida. Así que para nosotros es necesario entender que yo puedo estar firme y valiente hoy y mañana supremamente débil porque algo me desanimó. Pero si yo entiendo que el Espíritu Santo está conmigo siempre, entonces Él me va a sostener. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:9 dice, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, es decir, esfuérzate, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, este es el mensaje. Este es el mensaje. Este es el argumento. Este es el énfasis de todo lo que he dicho. Esfuércense, trabajen, no teman, porque el Señor está con nosotros. Lo declara el mismo Señor. Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte. Y mi tercer punto para terminar está en el versículo 5, específicamente el versículo 5. Y yo le puse como encabezado, ánimo, esfuércense, trabajen y no teman. Pero miren la diferencia, usé aquí una palabra clave, porque el Dios de pactos está con nosotros. En la anterior solamente la había dejado sin pacto, sin promesa. Y aquí lo puse porque nos lo muestra su palabra. El Dios de promesa está con nosotros. El Dios de pacto está con nosotros. Y esta es la seguridad que el pueblo de Israel tenía que recordar. Mira, qué lindo es saber. Mira, qué lindo es saber que yo le he prometido algo a mis hijas y yo las veo ansiosas y yo les puedo mirar a los ojos y yo les puedo decir, ¿sabes qué? Yo te lo prometí, yo lo voy a hacer. Eso les debe causar en ellas tranquilidad. ¿Pero por qué? Porque yo te lo prometí. Es diferente quedarme solamente con yo voy a estar contigo. Está bien. Pero cuando el Señor añade la promesa, tiene que traer una seguridad a nosotros, a nuestra vida. Porque Él lo prometió y mi hermano, hasta el día de hoy, yo no he visto una promesa del Señor sin cumplir. Él ha cumplido todas sus promesas. Todas. ¿Cuál fue la promesa? Dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Hermanos, Dios estaba llamando al pueblo a recordar que cuando ellos iban por el desierto, Dios estaba con ellos. Que cuando ellos llegaron al Mar Rojo, Dios estaba con ellos. Que cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, Dios estaba con ellos. Que cuando ellos fueron pasados de Babilonia a Jerusalén, Dios estaba con ellos. Lo que Dios les estaba diciendo a ellos, yo siempre he estado con ustedes. Y quiero terminar con algo interesante cuando leemos bien Ageo. En 38 versículos, escúcheme bien esto, en 38 versículos que tiene Ageo, 38 versículos, solamente 2 capítulos. Una palabra se repite 34 veces. En 38 versículos. Entre 30 y 34, dependiendo de tu versión. Y es sorprendente, familia. La palabra que más se repite no es templo, aunque se trata de la reedificación del templo. La palabra que más se repite
no son imperativos. Haz, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. En las cartas sí, pero aquí no. La palabra que más se repite es Señor. Y cuando tú lees bien tu Biblia, no sé en tu Biblia, pero en esta versión, la palabra Señor está en mayúscula. Y cuando nosotros vemos la palabra Señor en mayúscula, desde Génesis hasta Apocalipsis, se está refiriendo a Yahvé, al nombre de Dios, el nombre que establece los pactos. Es decir, ¿qué era lo que Dios les quería decir a este pueblo desanimado, desorientado, desenfocado, con prioridades trastocadas? El Dios de pacto está con ustedes. Mis hermanos, y esto es hermoso. Y quiero que me bien entiendan, porque los pecadores pueden tomar esto como licencia para pecar. Mi hermano, al final no se trata de lo que yo haga. Al final se trata de su promesa de estar conmigo. Al final se trata de su gracia, no de mi obra. Al final se trata de que Él sabe que yo voy a estar débil, de que yo soy un hombre supremamente débil que quiere tirar la toalla todos los días. Al final se trata de que yo quiero algo para mis hijas y yo voy a ver que quizás no va a pasar. Pero cuando yo sea un hombre débil, entonces Él se hace fuerte en mi debilidad. ¿Sí se acuerdan de lo que le dijo el Señor a Pablo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dijo? Bástate, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Mi hermano, esto no es de quién es el más fuerte. Esto es de reconocer quién es el más débil y de reconocer que el Señor, el Dios de pacto está con nosotros. Miren, y lo dice en toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Levítico, voy a leer solamente una. Jeremías 32 del 38 al 39. Jeremías 32 del 38 al 39 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Levítico 26, 12 dice: andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, esto tenía que llegar a esas personas como el bálsamo más dulce. No temas, manada pequeña, porque yo he prometido estar con ustedes. Y Dios cumple sus promesas. Hermanos, no temamos. No temamos. Pastor, es que tú no sabes. No temas. Si tú eres hijo de Dios, Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Pero pastor, eso es en el Antiguo Testamento. Eso fue Antiguo Pacto. Bueno, en el Nuevo Pacto, en el Pacto de Gracia, en el Pacto de Redención, Él lo dice claro y lo estipula desde el principio. No había muerto Cristo cuando ya Él estaba diciendo: yo vine a permanecer con mi pueblo. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, Él no había muerto en la cruz. Él no se había sacrificado. Y ya Dios le estaba diciendo a su pueblo: yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Quiero terminar
leyéndoles Mateo 28, del 18 al 20, pero solamente quiero leer el versículo 20, que es la gran comisión. Dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se pueden poner en pie, por favor? Hermanos, pero yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida. Y fíjense, hace 2 semanas me tocó ir a visitar a Uruguay, a enseñarle a poder, fui parte de los pastores que fueron a capacitar a otros pastores allá, más de 70 pastores sanos. Y uno de ellos me hospedó en su casa. Y resulta que este pastor, Facundo, tiene 2 hijos pequeñitos, Matías y el más pequeñito. Si digo el más pequeñito porque se me olvidó el nombre. Matías y el más pequeñito. Y ellos tienen como costumbre leer la Biblia, orar y leer un libro antes de acostarse. Entonces Matías se me acerca y me dice, ya yo lo he visto varias veces, y me dice: pastor, yo quiero que tú me leas el libro que mi papá y mi mamá me están leyendo todas las noches. Yo: ¿cuál es el libro? El Progreso del Peregrino, para niños. Entonces me tocó leer la última parte, porque ya iban adelantados. La última parte, yo no sé si tú alguna vez lo has leído. Ahorita cuando se acabe el servicio voy a enviar el PDF, el resumen del libro. No todo el libro, pero el resumen, para que lo puedas hojear, para que te dé hambre y te leas todo el libro. Y el final se trata de los 2 personajes finales. Un hombre que se llamaba Cristiano y su amigo Esperanza. Ellos llegan porque la historia es: Dios le dice en un sueño: ven, porque quiero que dejes todo lo que tienes y camina hacia la ciudad celestial, hacia la vida eterna. Y ya ellos en el final del libro habían recorrido muchos valles, y el autor John Bunyan le llama el valle de la desesperación, el circo de la vanidad, el valle de la mentira, el gigante. Él opera con muchas. La historia tiene muchos detalles, ¿verdad? Y llegan a la última parte. Y en la última parte ellos se encuentran, Cristiano y Esperanza, 2 hombres, se encuentran con el río de la muerte. Y después del río de la muerte ya ellos podían ver a la ciudad celestial, al lugar donde se iban a encontrar con su Salvador. Y ellos dicen: tenemos que pasar, es la única manera, es la única forma. Y cuando Cristiano puso su pie, se empezó a hundir. Y empezó a venir a él un desánimo. Y gritaba: me estoy hundiendo, sáquenme. Y Esperanza se tiró otra vez, se tiró al río de la muerte y lo agarró con sus brazos, pero era un humano. Y lo trataba de subir a la superficie, pero Cristiano se estaba ahogando porque estaba pendiente y él nada más veía a las olas, a las situaciones de la vida, a la enfermedad, a su incapacidad. Y él se estaba esforzando porque él quería pasar. Pero llegó un momento donde él ya no pudo más. Tuvo mucho miedo y se estaba ahogando. Y este amigo Esperanza, por eso es que es muy bueno que andes con amigos fieles, piadosos, cristianos, se le acercó al oído en medio de la turbulencia del mar y le dijo esto: acuérdate que el ángel, porque se habían encontrado con un ángel antes, te dio una llave que se llama promesa.
Y es para estos momentos que la debes usar. Y la promesa era Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando Cristiano escuchó esa promesa, y yo hoy les he dicho una promesa bárbara: Dios está contigo. Dios está contigo. Hermano, no hay otra verdad superior a esa. No existe otra verdad superior. No existe. El Dios de pacto está con nosotros. Un día envió a Cristo para que redimiera a su pueblo. Y una vez redimido, nunca se va a ir. En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, nunca más se nota en la Biblia que ascendió otra vez. Está entre su iglesia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes por qué? Porque su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.